Hola. Hola nuevamente. Quien vea esto dirá este pesado que no tiene nada que hacer. Voy a invitar a Edna porque, y ahora explico por qué. Pregunta con relación al live que hemos hecho hace un ratito. Y mírala, ahí está, ¿no? Ahora sí. Está, deja volteo. Yo no sé si ahora nos ve alguien, pero bueno, aquí estamos ahora, nuevamente. ¿Sabes qué, Again. Pepe? Que, ¿El qué? que mi cuenta estaba privada. Creo Vale, yo vale. que pudiera haber sido eso, pero mira, le Probable. vamos, le vamos a dar seguimiento a las preguntas porque estaban buenísimas. Que dije, no se puede quedar así. Bueno, pues ya está, como tú tenías las preguntas, bueno, si alguien nos ve o se está conectando, o luego cuando lo emitamos nuevamente, seguido al anterior, Sí. deciros que hemos hablado de Nisargadatta Maharaj, de este libro titulado Meditaciones, pero que es más conocido como las Nirupanas de Nisargadatta Maharaj. Y la Ujú. base o el fundamento de hacer este live es por una película que habíamos comentado, que yo había hablado, que se llama Lucky, y en la cual hay un diálogo, un monólogo prácticamente, en el cual el actor Harry Dean Stanton, que es el que interpreta el personaje Lucky, hace un guiño a la no dualidad, hace un guiño a Nisargadatta Maharaj. Precisamente en la película hay una escena en la cual aparece el libro Yo soy eso de Nisargadatta, ¿no? Y luego a lo Sí. largo de la película pues se ven muchísimo, bueno, escenas, monólogos en los cuales él va, ¿no? Por la ciudad y dice, hola, nadie, no, adiós, nada. Es un hombre muy excéntrico y lo curioso es que Harry Dean Stanton era un no dualista. Se conoce en los círculos privados que era un seguidor de No sé qué Nisargadatta pasa. Maharaj. A ver si se cae la cámara. Se cae la cosa esta, pero bueno. Era, Tú sigue, al cabo que se sí, quede sí, grabado. era, Siempre, era un, como siempre decía, era pasa un cosas. seguidor. Sí, 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 el actor era un seguidor de Nisargadatta Maharaj. Y esta película, que es su última película, después de la película falleció, pues de alguna forma él como protagonista aportó mucho al propio guionista. Eran íntimos amigos, el guionista y él, y aportó mucho para que fuera un reflejo de su filosofía, ¿no? Y su filosofía era el Advaita, la no dualidad. Y concretamente era un fiel seguidor de Nisargadatta. Entonces, lo que Nisargadatta llama lo absoluto, bueno, en todo su. Bueno, él nunca escribió nada, Nisargadatta, sencillamente sí, lo tradujeron otros que lo escuchaban, ¿no? Él habla de lo absoluto, ¿no? Él siempre sí. habla de lo absoluto. Como a donde apunta la no dualidad, ¿no? No a la conciencia. La conciencia es algo pasajero y que surge con el cuerpo, surge en el cerebro. El mundo, hay que diferenciar, porque muchas personas pueden pensar, entonces esto que es materialismo, no, no es materialismo, porque tanto la materia como el mundo aparece en la conciencia. Es algo súper abstracto, ¿no? Es sencillamente que la conciencia es saber que existes. Y esa conciencia se da únicamente en cerebros. Sí. Según ya el cerebro, puede tener una capacidad de metaconciencia, de ultracomprensión o no comprensión, o sencillamente, bueno, pues vivir como una babosa, ¿no? O un caracol. Pero da igual. Ellos tienen su mundo, nosotros tenemos nuestro mundo, y ese mundo es la ilusión. Y cuando esa conciencia desaparece, lo que queda es un gas. Y como decía, si quieres lo leo rápidamente, Ujú. en esa Por escena sí, decía, y luego ya pasamos a las preguntas, que por eso hemos conectado nuevamente, ¿no? En esa sí. escena decía, él estaba en un bar fumando un cigarrillo y la dueña del bar lo dijo que se fuera, ¿no? Aquí no se fuma, es mi bar y son mis reglas, son mis normas, ¿no? Y él dice, todo va a desaparecer. Vas a desaparecer tú, yo y hasta este cigarrillo. Todo se hundirá en la oscuridad, en el vacío. Nadie está al mando. Y te quedas con un gas. Le dice la dueña del bar, emocionada ya.
¿Y cómo tenemos que tomarnos esto? Tú que dices que todo va a desaparecer y esto se va a quedar en nada. Y él dice, pues con una sonrisa. Tómatelo con una sonrisa. Y esto no es nihilismo. Esto es sencillamente comprender que la conciencia es aquello que percibe y que el mundo aparece en esa luz del mundo, que es la conciencia. Y dicho esto, hemos desarrollado un live previamente, hace un rato, hablando de Sí, este libro y cómo Nisargadatta diferencia entre la conciencia y lo absoluto. Y ahora vamos a pasar a las preguntas, a las que no nos dio preguntas. tiempo, y así Sí, que te doy paso y vamos a las preguntas. y ojalá que el otro se quede guardado bien también, ¿verdad? Sí, yo espero que sí, no sé si se habrá grabado y si no, pues, bueno, es como la vida misma, esto es un suspiro, que al final Exacto. no queda Bueno, nada. sí, exacto. Bueno, ese, si la conciencia desaparece al morir, ¿quién realiza lo absoluto? Lo absoluto no lo, o sea, no lo realiza nadie, ¿eh? Porque en lo absoluto no hay nadie que realice nada. No hay Ahí. testigo, no hay realizador. O sea, Ujú. tú, cuando eres conciencia, que como ya vimos en el live anterior, la conciencia es el yo soy esto, el yo soy aquello, es el Atman, porque Atman es la mente, Sí. es la enseidad, es la yoidad, todo eso es la conciencia. Es decir, la conciencia es el sujeto. Ahí Ujú. sí se realiza. Y lo que se realiza es un sueño, es una quimera. Es una quimera en una realización que no va a ningún lugar, a ninguna parte, porque nadie se realiza. Es una imaginación, es una ensoñación. Y cuando la ensoñación desaparece, lo absoluto está ahí como un ciclorama de fondo. Por tanto, lo absoluto no se realiza a sí mismo, porque en ello no hay nada, en ello no hay Ujú. nadie que se realice. La realización, como la evolución, como el camino o el ascenso tal y cual, es pura quimera, es una ilusión. Aquí no viene nadie con ningún objetivo, con ninguna meta, con ningún propósito. Sencillamente somos una rareza que a través de una chispa llamada vida, llamada conciencia, o esa luz del mundo de Jesús, aparece y desaparece como un relámpago. Y lo que siempre queda o ha sido es lo absoluto. Y eso es un gaz. Ujú. Bueno, vamos a seguir. Dice, si al final no queda nada, ¿en qué se diferencia el materialismo de la, o del ateísmo? ¿En qué se diferencia el materialismo, O el dice, atismo. o el ateísmo? Ah, es que dice, ajá, Sí, bueno, ya lo he dicho antes, no sé si ahora o en el live anterior. se me- sí, en el Esto, anterior, sí, esto no es materialismo. Hay una filosofía griega que se llama el nihilismo, ¿no? Que es una negación absoluta de todo, ¿no? Aquí no se niega nada. Aquí hay una cosa muy clara y es que la conciencia está como ensoñación, como ilusión. No es materialismo porque no hablamos de materia, porque sin conciencia no hay materia. Digamos que la materia está en la conciencia. sí. El concepto de la nada está en la conciencia. Por eso no se puede decir que cuando la conciencia desaparece queda nada, ni siquiera queda lo absoluto, porque si vamos más al fondo, ni es materialismo, ni es espiritualidad, ni es nada que se parezca, porque no puede describirse, no puede entenderse, porque el entendimiento jamás llegará a entenderlo. El entendimiento se limita a verse la punta de su nariz. Por tanto, ni es materialismo, ni es nihilismo, ni es ateísmo, ni es agnosticismo, ni es fe, porque todo eso, tanto el creyente como el ateo, como el agnóstico, el ateo es que niega absolutamente todo, no hay ningún Dios. El agnóstico es que dice, no es que no crean Dios, el agnóstico lo que dice es que la mente no puede entenderlo. El Ujú. nihilismo es una negación absoluta de todo. Pero el Advaita, la no dualidad, lo absoluto, no es ninguna negación. Es sencillamente
que esto que percibe es una ilusión, es mental. Y tú y yo estamos aquí hablando. Y si alguien nos ve, nos está viendo desde su ilusión, desde su quimera. Y que cuando la quimera desaparece, desaparece el conocedor, desaparece el observador, desaparece el testigo. Y no es que no quede nada, sencillamente se esfuma. Y eso sería el ungaz. Y ahí no hay nadie, ningún testigo. No hay absolutamente ninguna referencia. No se puede señalar, no se puede describir, no se puede ubicar. Y esa es la gran magia que tiene. Y esa es la tranquilidad. Porque el nihilismo tal vez puede dar lugar a un malestar, ¿no? Pero ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué propósito? ¿Qué tal? No lo hay, realmente no lo hay, ¿no? Pero es una gran tranquilidad saber que no tienes que cargar con nada, que viniste o naciste o apareciste sin ninguna culpa. No tienes que cargar pecados de esto de familiares ancestros que vienen cargando con unas piedras de pecados de tu abuelo, de tu tatarabuelo, de todo eso. No, no, no. Tú no tienes que cargar con nada, eres libre, liviano, como el mensaje de Jesús, es liberador, porque no hay sujeto alguno, no hay nadie que tenga que cargar con las miserias de nadie, porque ni siquiera las miserias existen. Las miserias es una invención humana. En el mundo, en el reino animal, cuando un grupo de esto, ¿cómo se llama? De hienas, ¿no? Devoran a un impala o a una cebra, viva, la están comiendo, las vísceras, y sigue viva. La otra cebra que observa no habla de nada que diga que sea bueno ni malo. No hay un sufrimiento de moralidad ni de ética, sencillamente de supervivencia e instinto. Por eso todo es una invención humana. Y tratar incluso de describir la desaparición y lo que queda o lo que ha sido siempre, ese absoluto, es una ilusión también. Porque no es que no haya nadie ni nada, ni ha habido ni habrá, sino sencillamente es una incomprensión. La comprensión es llegar a comprender que la verdad es una incomprensión y que en la ilusión nunca puede estar en la verdad. La película nunca puede ser el observador, el testigo. Pero ¿dónde se desarrolla la película? En el espectador. Esa es la conciencia y la película es la ensoñación. Eso es. Y cuando el observador o el testigo muere, la película desaparece. Y a la vez, cuando la película termina, la función finaliza, se apaga la luz y el espectador se esfuma con la película, porque la película era producto de su propia ensoñación. Y Hay ya, más preguntas. no son nada. No, está bien. ¿Hay No, alguna más? está bien, ahí va la otra. ¿Qué quiere decir Nisargadatta? Que después de la muerte no existe ninguna forma de conciencia. Pues muy sencillo, Nisargadatta, no sé si alguien se une o se ha unido después de la charla, lo tenía aquí anotado y dice que, bueno, voy a poner aquí, voy a filtrar muerte, aquí está, no, muerte, dice, esto por aquí, dice, a ver, él hablaba, dice, Nisargadatta, que después de la muerte no existe ninguna forma de conciencia. La pregunta, ¿cuál es? Ahí ¿Cuál es está exactamente la Vicente. pregunta? Dice, ¿qué quiere decir Nisargadatta? Que después de la muerte no existe ninguna forma de conciencia. Sí, claro, bueno, sé que lo hemos hablado en el live, pero bueno, ahí está grabado para el que lo pueda ver antes de Dice esta sección, Vicente, ¿no? yo creo Eh, que él estuvo en el live. O dice vale, yo, vale, no sé vale. si. Hola Vicente, que no te he visto. Vicente, muy buena. Sí, lo que quiere decir Nisagrata es sencillamente que cuando desaparece la conciencia, desaparece el universo, el mundo entero.
Por lo tanto, en lo absoluto no puede haber conciencia. Ujú. Se disuelve la conciencia y en lo que queda no es que quede algo, porque no hay nada que quede. Sencillamente se disuelve la conciencia y nada más. Desaparece, se esfuma. Bueno, ahora la otra entonces, si al final desaparece todo, ¿qué sentido tiene la búsqueda espiritual? La búsqueda espiritual no tiene sentido ninguno en el sentido de que la búsqueda espiritual, como cualquier otra búsqueda, sea de la magnitud bueno, de lo que fuera, ¿no? La búsqueda laboral, la búsqueda de la naturaleza o cualquier búsqueda, se produce en la propia conciencia. Entonces, Ujú. es lo que he dicho antes, no tiene ningún sentido, no hay objetivo, no hay propósito. Tú viniste desnudo, pero desnudo no solamente de ropa, sino de información. Ajá. Nadie nace con una información de búsqueda. Cuando el bebé llega al mundo, si tuviera desarrollado todo ese brócoli llamado cerebro, si lo tuviera desarrollado, nunca se preguntaría ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi búsqueda? Es que no se lo preguntaría. Esas son cuestiones existencialistas que surgen después. Por tanto, ¿qué tiene que buscar aquello que viene de la nada, del vacío de información? ¿Qué objetivo tiene un ordenador, un disco duro, que está reseteado y está vacío? Y tú empiezas a meterle información. ¿Qué búsqueda tiene? De entrada no había ninguna búsqueda. Si tú vienes vacío de palabra, vacío de información, en blanco, ¿en qué momento surge la búsqueda? La búsqueda es una información, un software que te han metido en la cabeza. Alguien que dice que hay que buscar algo. Y te Y envuelves cuando, más. sí, y cuando te das cuenta que prácticamente te vas a morir, es cuando te das cuenta de que no había nada que buscar. Sencillamente te vas apagando como esa llama y vas desapareciendo paulatinamente y todas aquellas preguntas y cuestiones de búsqueda se irán esfumando igual, se irán apagando, desapareciendo igual que la propia llama. Por tanto, en el momento del Ecuador, que es cuando una persona más preguntas se hace en la locura extrema, ¿no? Del sufrimiento, lo único que hay que tener claro una cosa. Recuerda cuando has visto un niño pequeño. No recuerda cuando naciste porque no lo va a recordar, porque tú no Ujú. estabas ahí para verlo. Y eso también demuestra que no somos nada. ¿Quién estaba en su nacimiento? Tú no estabas en tu nacimiento. Había una conciencia, pero esa conciencia no tenía identidad, no tenía un yo. Luego no estabas. Pero es que en la muerte nadie va a estar presente en la muerte. Porque cuando por fin una máquina de resonancia magnética de última generación detecte la última descarga eléctrica del cerebro, tú te habrás ido ya horas antes, incluso días antes. Ya te has muerto. Y cuando por fin ya has muerto, no habrá nadie que diga yo he muerto. Y te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, dime tú o que me diga alguien cuándo se quedó dormido. Nadie lo sabe. Tú dices voy a dormir. Te metes en la cama, te relajas. Respira. Yo cuando voy a dormir me centro en la respiración siempre. Yo Sí, imagino igual. el aire entrar y salir. El aire entrar y salir. Y de Y te pronto olvidas, ya no no estoy. sabes cuando duermes. Pero no hay un momento concreto en el cual digas, ya no estoy, ya me he dormido. Porque si eso hubiera, es que no te has dormido todavía. Exacto, todavía estás despierto. Sí, Claro, sí. la muerte es igual y el nacimiento es igual. Mm. Bueno, bueno, a ver, la otra dice, ¿por qué Nisargadatta llamaba a la conciencia una aflicción o una enfermedad? Una aflicción, sinceramente, porque que me diga alguien que la vida es una alegría. Porque nacer supone, cuando tomas conciencia de ser sujeto, de ser un yo, es un continuo sufrimiento, una continua necesidad de alimento, de respiración, de frío,
de calor. Tú siempre estás a expensas de algo, siempre dependiente de circunstancias, ¿no? Por eso creo que lo tenía aquí la frase de Nisargadatta. No sé si la encuentro cuando estaba en la charla. Dice, ay, no sé, a ver si la Ah, encuentro. Eh, sí. Ah, dice, ¿por qué la...? Bueno, no la encuentro. Es que, claro, es que como ha sido tan larga. Pero bueno, sí, más o menos, con la conciencia aparece el mundo. Con la conciencia aparece el deseo. Con la conciencia aparece el miedo. Con la conciencia aparece el dolor. También la alegría. Pero al ser un mundo dual, todo se va alternando, ¿no? Y realmente Nisargadatta decía que todo esto es una aflicción, porque ¿cuál es el estado con menos aflicción o sin aflicción? Ese que cuando una persona llega totalmente colapsada por el trabajo, por problemas familiares, por dolores mentales, que son los peores, o sencillamente por cansancio laboral o de lo que fuera, ¿qué es lo que quiere hacer? O por enfermedad. Cuando una persona realmente está enferma con fiebre y siente una aflicción tanto moral como física, ¿qué es lo que quiere? Como cualquier otro animal, recogerse, ensimismarse. Lo que quiere es cerrar los ojos y morir. En este caso, dormir, ajá, dormir profundamente. ¿Quién no ha experimentado esa necesidad de desconectar, sí, descansar y dormir olvidar del sin ningún mundo. miedo? Por eso Sí, Nisargadatta decía que la conciencia es una aflicción, porque la conciencia es donde nace el deseo, el espacio, el tiempo, el mundo, el dolor, la alegría, el amor, la pasión y la muerte. Porque la muerte no existe, es un concepto, es una idea mental. ujú, Cuando nace un ser humano no nace creyendo en la muerte ni pensando en la muerte. Nada había, vacío, libre de equipaje mental y físico, sin información. La información procede después, es el software. El sujeto, la conciencia es el hardware, totalmente limpio. El ujú. software, la información, la que tú vas metiendo con el puerto USB o vas descargando, y ese es el sujeto. Por eso la conciencia es aflicción, decía, ¿no? Nisargadatta. O La aflicción, enfermedad porque estás dándole vueltas. sí, es la enfermedad. Cada programa que te metan en la cabeza es una carga más. Y Sí, aquí la cuestión es, no está en nuestras manos. Te iba a decir, la cuestión es descargar, pero es que tampoco puede. Porque uno de los pilares de la no dualidad es, bueno, no soy el cuerpo, no soy la mente, pero no soy hacedor. No soy el que hace. No hay volición. En este entendimiento, en esta comprensión llamada Advaita, no existe la abolición. Por tanto, tú no puedes decir a alguien descarga. Jesús decía, cargad mi yugo sobre vosotros, que es muy distinto. Él no decía descargad vuestra dolencia y vuestro. Jesús en- era un gran no dualista, un gran no dualista. Y era muy inteligente. Él no decía descargad vuestro peso. Él sabía que tú no tienes volición ninguna. Y además Jesús lo dijo por activa y por pasiva. Tú no tienes autoridad ninguna, ni sobre mí ni sobre nada. Por eso decía, cargad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, comprended que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. ¿Por qué su yugo corvo es cómodo y su carga ligera? Porque está ausente de yo, está yo. ausente de esos software de información que lo único que hacen es saltar chispas en el cerebro. Y a ver Está si estamos totalmente centrado y no disperso. Por eso el yugo de Jesús al cual te invita a cargar es el yugo del vacío, es el yugo de la descarga. Pero como él sabía que tú por ti mismo no te puedes descargar, te invita a observarlo, te invita a comprenderlo y a comprender que el yugo es liviano, el yugo es ligero cuando comprendes que no hay nadie que cargue yugo alguno.
Cuando tú comprendes que no hay absolutamente ningún sujeto, que el yo no existe y que esa carga es una invención mental, ese es el yugo ligero y liviano de Jesús de Nazaret. ¿Y hay más preguntas? Sí, a ver, dice, ¿recuerda el día en que no quedó nada? Esa fue una pregunta en un grupo. Dice, ¿recuerda el día en que no quedó nada? Ni No puedes, Sargado, pues, imagino. no, no puedes recordarlo como tampoco recuerdas el día que naciste y tampoco recordarás el día que morirás. Y como he explicado antes, tampoco nadie jamás puede recordar, ni saber, ni señalar el momento exacto que se quedó dormido. Ajá. No puedes, porque ya no hay nadie. Tú puedes tener sueño, la conciencia puede tener un montón de experiencias, pero nunca sabrá cuándo cae en el sueño, y mucho menos en el sueño profundo. De igual forma, nadie sabrá cuándo ha muerto, y nadie supo jamás cuándo nació. Y esto es una demostración empírica y totalmente gráfica de que no hay nadie. No hay Wow. nadie. Lo real Ujú, debe ser permanente, eterno, no efímero y transitorio. ujú, Y lo real no es conciencia. La conciencia es esto que percibe y experimenta, tal como hemos descrito y tal como Nisargadatta nos dice en las meditaciones y nirupanas, ¿no? O nirupanas, ¿no? Lo ujú. absoluto no hay conciencia. No hay yo, no hay Atman, no hay Seirat, no hay nada. Pero no una nada conceptual, como hemos dicho antes, no una nada nihilista, no una nada de ausencia de materia, sino de inconsciencia. Ajá. Wow. Bueno, y la otra es, si se queda con un gas, ¿cómo dice que todo desaparece? Es que el Ungats no es, como dije, no es un estado, no es una cosa, no es una experiencia, es sencillamente una palabra que apunta a ese colapso de toda referencia. Y cuando desaparece el mundo, el cuerpo, cuando desaparece la mente, cuando desaparece la conciencia, cuando desaparece el conocedor y lo conocido, ¿qué es lo que queda? Un Gats. Ujú, Nada puede ser nombrado, nada puede ser experimentado. Y no voy a decir en ello, porque si digo en ello o ahí, ya no es un Gats, ya no es lo absoluto, ya no es el parabrahma. Sencillamente nada puede ser nombrado, nada puede ser conocido, nada puede ser experimentado. Y si tú preguntas dónde, no hay dónde. ¿Cuándo? No hay cuándo, ujú. porque todo eso son conceptos mentales. Y todo concepto mental es ilusión, es lo que los brahmanistas llaman maya. Sí, sí. Bueno, también aquí, Pepe, acuérdanos de la película que mencionabas ahorita en el otro en vivo, Sí, eh, la Lucky, película se llama Lucky. Bueno, Lucky en inglés Sí, es el nombre de una persona que lo interpreta el actor, el nombre que lo tengo por aquí apuntado, ujú, el actor Harry Dean Stanton. Este es el mismo actor que hizo, bueno, siempre ha sido un actor secundario y tuvo dos películas que hizo de protagonista. Una era París, Texas, que hace una interpretación maravillosa, y la película Lucky, que fue su última película. ajá, Poco después murió. Y poco después de este libro, Nisargadatta murió también. Este es del año 78, no es tan antiguo. ujú, ¿Qué ocurre? Que Lucky, lo repito, por si hay alguien que se ha unido a este pequeño live y no ha visto el anterior, el actor Harry Dean Stanton era un fiel seguidor de Nisargadatta Maharaj. Y en la película Lucky hace muchos guiños, muchas referencias a Nisargadatta Maharaj, a ujú, la no dualidad, a la Advaita, ¿no? Se sabe que era un seguidor, el guionista igual.
Y, bueno, esta última película prácticamente fue él el guionista, ¿no? Porque él refleja su filosofía de vida en un hombre de unos 80 años que va a morir y que cuenta a las personas que conoce qué es lo que queda. Y él lo define con esa palabra, ¿no? En esa mítica escena final, ¿no? Dice, un Gats, nada. ¿Y cómo hay que tomárselo? Le respondió a la dueña del bar, pues con una sonrisa. Invito a ver la Claro. película porque es muy buena. Invito a leer este libro, que es extraordinario, Las Nirupanas. Y ya de camino también invito a leer este libro, que es Sí, el tercer, el tercer libro que he escrito, y los después de... otros también, que es Sí, bueno. el primero fue Isha, la ilusión del yo, luego A través del espejo, y este es El último hierofante, que evidentemente es no dualidad pura y dura, en Sí, forma de cuento, un cuento de no dualidad, que es como me gusta a mí explicarlo, ¿no? Con parábolas, con ejemplos, con personajes y demás. sí, Es verdad que, bueno, que este libro, que es de palabras que decía Nisargadatta, puede resultar un poco árido, ¿no? A veces yo entiendo que es difícil de comprender, ¿no? Por eso yo trato de explicarlo a través de cuentos, a través de metáforas, a través de alegorías, de personajes, ¿no? Que esos personajes me lo invento y hago una historia para que apunte a ello, a lo se absoluto, para entiendan, Brahma, ¿no? se Que entiende toda, más. Ajá, sí, trato de hacerlo más comprensible. sí, Bueno, y también desde la perspectiva occidental, ¿no? Por eso en mis libros, en los tres libros, aparece tanto personajes como Jesús de Nazaret, aparece Buda, igual aparece Nisargadatta, ¿no? Pero sobre todo Jesús de Nazaret es el que más referencia hago. Y nada, sí, y si no hay más preguntas, pues sí, ya. dejaremos este live también grabado para que Y lo vea quien quiera. exacto, no, Pues para ponerle en que son sí, preguntas y esta es respuestas. la, Ajá, la parte 2. sí, Lo voy a enumerar como un DATS parte sí, 2. sí. Acuérdate Muchísimas poner, gracias. por favor, Edna, tengo la muchísimas hora. gracias. Ujú, gracias, Pepe. Sí, Venga, Vicente, nos muchas vemos. gracias. Nos vemos. Chao. Cuidaros. Chao. Sí.